para viajar. Que no viaje ahora. Que no viaje esta semana. Perfecto. Camila, vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a aclarar. Porque estuvimos toda la semana hablando del matricidio, etcétera. íbamos a ir con eso, pero la agenda cambió. Y al final terminamos en el Instituto Perón y yo me equivoqué recién anunciándolo. Me quedó Pero lo del matricidio lo vamos a hacer. en el tanque el tema anterior. Lo vamos a hacer porque lo tenemos en el tintero, así que próximamente lo vamos a hacer. Pero íbamos con el Instituto Perón, que fue noticia este fin de semana, porque Graboy junto a otros militantes peronistas tomaron el instituto, que estaba cerrado, había sido disuelto por el Estado en mayo, tomaron el instituto y luego fue detenido, ¿bien? Ya fue liberado. Entonces, me gustaría que veamos cómo se creó este instituto, qué se hacía ahí adentro, qué rol tenía. Primero vamos a la fecha de creación de este instituto, 1995, un decreto de Carlos Menem, por los 50 años del 17 de octubre. Se decide crear este instituto y a mí me parece ahí algo a destacar o algo curioso. Y es que Carlos Menem en los 50 años del 17 de octubre no busca reactualizar el 17 de octubre. No hay grandes movilizaciones por el 17 de octubre. No se busca... Que lo estudien los historiadores, dijo. Lo convirtió en un objeto de estudio histórico, ¿no? Lo puso al peronismo en un instituto. El espejo de la historia puso al peronismo en un instituto y dijo, así conmemoramos el 17 de octubre con el Instituto Juan Domingo Perón. Y también es curioso el lugar donde se decide erigir o instalar este instituto, porque es en lo que quedaba en pie del viejo Palacio Unzué. El Palacio Unzué es el palacio donde habían vivido Eva Perón y Juan Domingo Perón. Ahí la tenemos a Eva bajando las escaleras del viejo Palacio Unzué. Es donde falleció Eva Perón. Pero luego del derrocamiento del peronismo en 1950... Esto es donde hoy está la Biblioteca Nacional. Exacto, ¿no? donde hoy está la Biblioteca Nacional. Casa de la bisabuela de Horacio Rodríguez Larreta. Ah, mira, ese dato no me acordaba. Las hermanas Unzué vivían ahí. Cuando se produce el golpe de 1955, el gobierno, el régimen militar de la Libertad decide demoler el Palacio Unzué. Y después de demolerlo como una forma de venganza, ¿no? de borrar cualquier memoria que era el peronismo, quedó una pequeña parte de ese palacio, que era la sala de servidumbres o las cocheras, que es donde hoy está el Instituto Juan Domingo Perón. Sobre la calle Austria. Es donde se decide instalar el instituto, ¿no? En lo que queda, ahí tenemos... Creo que ya muy ahí, ya muy enferma, sí. Evita atendía ahí. En esa casa. Sí. Ah, mira, no sabía eso. Hasta altas horas de la noche, sí. Muy bueno. En los últimos tramos de su vida. Bueno, de hecho, el Palacio Unzué, cuando ella fallece, se convierte como en un lugar de peregrinación, ¿no? Claro. Y de culto. Durante una época atendía en lo que era el Consejo Deliberante, la legislatura hoy ahí en la calle Perú. Bien, vamos al 95. Entonces, bueno, se termina inaugurando en el 97 el Instituto Juan Domingo Perón. ¿Y qué se va a hacer? ¿Con qué objetivo? El objetivo era estudiar y promocionar la figura de Juan Domingo Perón. Este tipo de institutos que buscan estudiar y promocionar una figura es algo bastante habitual en la historia argentina y en el Estado. Digo, tenemos el de Juan Manuel de Rosas, el belgraniano, varios fueron disueltos ahora en ese mismo decreto por el gobierno, el sanmartiniano, el Eva Perón, es decir, hay distintos institutos dedicados... El Dorrego, que lo manejó el Dorrego, que ya había cerrado, pero que fue el que inauguró el kirchnerismo. Pero lo que hay que marcar acá es que la idea es más agiográfica. Es decir, lo que se buscan hacer en estos institutos es más un homenaje que un estudio, uno podría decir... un santo. Sí, claro, no es un estudio académico, no es una operación historiográfica. Digo, no hay una mirada crítica sobre ese pasado, sino es más un homenaje, ¿bien? O propaganda. Este instituto tenía algo aparejado a esto y es que lo manejaban figuras partidarias bien ligadas al PJ. Durante 20 años lo manejó Lorenzo Pepe, un sindicalista, que era el secretario ad honorem de ese instituto, pero donde, por supuesto, el instituto adquiría características no solo de homenaje, sino en gran parte partidarias, ¿no? De militancia. Lorenzo Pepe, que en el Congreso manejó durante años y años la biblioteca. Ah, mira. Era el diputado encargado de la Biblioteca del Congreso. Sí. Los libros. Ahora bien, lo que me parece interesante, lo que quiero marcar con esto de que es más un homenaje que otra cosa es que había bastante desconexión entre el instituto y lo que se hace en instituciones académicas en relación con el estudio del peronismo. Y acá el gobierno dice lo siguiente cuando decide cerrar los institutos, y es que los cierra porque hay una superposición entre lo que se hace en instituciones académicas y lo que se hace en los institutos. Y acá me parece que hay un punto débil del argumento del gobierno.
porque sabemos que el gobierno está desfinanciando muchas de las cosas que se hacen en instituciones académicas, como el CONICET, como las universidades públicas, y en especial atacando lo que se hace dentro de las ciencias sociales. Entonces, no solo se está cerrando los institutos, sino que se cierran con el argumento de que eso se hace en otras instituciones académicas, pero también se busca congelar lo que se hace en esas instituciones académicas en relación con el estudio del pasado, ¿no? Entonces diría que acá hay un problema. Yo creo que no es solamente que se busca... O sea, no es que dice el presupuesto del Instituto Perón se lo asigno al área de historiografía del CONICET. A los académicos que hacen una mirada más plural del pasado. Bueno, no necesariamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es interesante pensar, bueno, ¿qué va a pasar con el archivo? Porque no era solamente... ¿Qué había ahí? Bueno, lo que vos tenías eran diferentes, una biblioteca grande en relación con el peronismo, y tenías algunos archivos que no es que estaban solo ahí, podés también encontrar las mismas revistas, las mismas cartas, discursos de Perón en el AGN, pero lo que me comentan los historiadores es que funcionaba bien el archivo porque había un buen acceso, porque los archivistas de ese instituto respondían rápidamente, te mandaban las cosas digitales. ¿Y eso ahora? Eso ahora, algunas cosas capaz vayan al AGN, algunas cosas capaz vayan es el Archivo General al Archivo General de la Nación, al Instituto Eva Perón, no está muy claro todavía. El Eva Perón quedó en pie. El Eva Perón quedó en pie, pero el Eva Perón tiene un archivo de mucho más difícil acceso que este, porque lo protegen más. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Ana, buenas noches. Excelente todo el informe. Gracias, y Carlos. nos queda pendiente entonces parricidios y matricidios. Vamos a un corte y